Muchas gracias. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy y el día de hoy voy a poner un video de cómo se hace digamos, la exportación de los coeficientes para un filtro de tipo IIR, o sea, de respuesta impulsiva infinita. Ya vimos cómo se puede exportar a través de FDA Tool los coeficientes para un filtro FIR, pero no lo pude hacer la vez anterior para un filtro de respuesta al impulso infinita. Para eso voy a poner un video con la intención de que ustedes vean y escuchen otra, digamos, otra versión de los hechos y sobre todo también para que vean que ya tienen cierto conocimiento y pueden entender gran parte de lo que dice el video. O sea, que tienen ya nociones de lo que es procesamiento. Ahí se va a mencionar varias cosas que hemos visto y que pues nos va a permitir procesar una señal para filtrar. Bien, voy a activar el video y quiero que cuando exporte los coeficientes tomen nota de cómo lo hace para que así lo hagamos nosotros. Entonces yo voy a tener el video cuando exporte los coeficientes, pero la herramienta FDA Tool digamos que diseña el filtro como varias secciones o varios filtros en cascada. Esa es la razón por la que no pudimos utilizar la función filter, porque FDA Tool entrega varios filtros de menor orden para lograr el filtro, el efecto de filtrado de mayor orden. O sea, en vez de tener un solo filtro, MATLAB, como es el caso de los filtros FIR, en el caso de los filtros IR, los separa en varios filtros de orden 2, que fue lo que nosotros observábamos la vez pasada, cómo entregaba una matriz en vez de un solo vector. Bien, voy a poner el video. Bueno, compañeros. Y de esa forma vamos entonces a ver cómo le hace. Van a poner atención en cómo se expresa el expositor y vamos a aprender de él. Entonces, aquí va. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta FDA Tool contenida en MATLAB para el diseño de filtros de respuesta infinita de impulso o filtros IR. Eh, Ya hemos realizado un par de prácticas en este sentido. En un primer momento aprendimos a utilizar esta herramienta para el diseño de filtros FIR. También utilizamos la transformación bilineal para la obtención de un filtro IR a partir del diseño de un filtro analógico. Entonces, ahora lo que sigue es utilizar la propia herramienta para diseñar filtros IR. Lo que realiza en el fondo es similar a lo que realizamos. ¿Hay una pregunta, perdón? ¿No? Ok. Por medio de la transformación de filtros analógicos. Las aproximaciones que hemos mencionado, las tipo Butterworth, las Chebyshev, las elípticas, son originarias de filtros analógicos, pero a partir de la obtención de ciertos, bueno, la utilización de las aproximaciones, que en este caso referimos a la aproximación bilineal, es como podemos realizar la migración de un sistema descrito en variable de la transformada de Laplace hacia uno descrito en variables de la transformada z, donde uno pues obviamente pertenece a sistemas que se analizan en tiempo continuo, mientras que los otros se analizan en tiempo discreto. Habiendo realizado este pequeño preámbulo, entonces vamos a utilizar la herramienta, nos vamos a la línea de comando de MATLAB y vamos a escribir FDA Tool. Ejecutamos. Vamos a esperar un momento en lo que sigue trabajando. Mientras pues, aprovechamos este momento para platicarles un poco acerca de
de las aproximaciones. Estas aproximaciones, tanto las Butterworth, las Chebyshev y las elípticas, vienen de la forma en cómo se colocan los polos dentro del plano complejo S. Entonces, donde los filtros Butterworth suelen, bueno, se acomodan todos sus polos dentro de un círculo eh, concéntrico en el origen del plano S. Van a utilizar eh, una elipse para acomodar estos polos, migramos ese filtro a un filtro de tipo elíptico, donde bajo ciertas particularidades de las proporciones de dimensiones entre un radio y el otro de la elipse, tenemos casos particulares a los que llamamos aproximaciones Chebyshev, donde una es tipo 1 y otra es tipo 2. Entonces, ahora que ya tenemos lista la herramienta, tenemos aquí la mente de trabajo y en vez de seleccionar acá en la parte de abajo el método de diseño de filtros FIR, vamos a seleccionar el método de tipo IR. Ya que logramos hacer esto, a diferencia de los filtros FIR, aquí vamos a poder utilizar dos formas de diseño, ya sea que le especifiquemos el orden del filtro o en su defecto determinemos qué propiedades necesitamos en nuestro filtro y así el software se va a encargar de escoger el orden mínimo para realizar el filtro. Este orden va a estar determinado en primer lugar por cuál es la atenuación que vamos a querer en la banda de rechazo, importante, y la otra va a depender de las diferencias entre la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo, donde F paso, frecuencia de paso, es el valor donde se obtiene la frecuencia de 3 decibeles, o sea, la frecuencia de corte del filtro. Y F stop significa que, que es el primer valor de frecuencia donde obtenemos es la atenuación que estamos especificando aquí. Entonces, de ambos factores es que dependerá si necesitamos un filtro de mayor orden o de menor orden. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, también otra que vamos a hacer, bueno, vamos a ver dentro del camino, es que la herramienta de FDATool no exporta los filtros en la forma de coeficientes de función de transferencia, es decir, los polinomios B y A. Aquí en este caso, lo que vamos a tener que hacer es transformar nuestro filtro por medio de algunas herramientas que presenta MATLAB. Lo que va a suceder cuando exportemos el filtro es que lo va a exportar en una matriz que se llama secciones de segundo orden. Esto significa, bueno, siguiendo los principios de linealidad de los filtros digitales, vamos a poder prototipar un filtro de orden n en n sobre 2 secciones de segundo orden. Si queremos un filtro, no sé, de orden 10, vamos a requerir 5 secciones de segundo orden de que van a estar conectadas en cascada, perdón. Entonces, vamos a dejar aquí para nada la misma orden, vamos a ponerle que se ajuste a una función de pájaro. En este caso, aquí vamos a escoger qué tipo de respuesta va a querer. Esta nada más es para empalmar las funciones de transferencia. Es una herramienta que va a permitir al software aproximar a ciertos, utilizar como base cierto unos filtros, ya son pasabandas o rechazabandas. Entonces, en este caso vamos a dejarlo como pasabandas. Aquí a la izquierda de su pantalla está el tipo de respuesta. Entonces, aquí es donde escogemos tipo pasabajas. Ahora, de este lado vamos a escoger qué frecuencia sí vamos a operar. En este caso vamos a poner la frecuencia de corte como hemos venido haciéndolo, 44.100 Hz. Ahí se refiere a la frecuencia de muestreo, se equivocó, dice la frecuencia de corte de 44.100, se equivocó en la frecuencia de muestreo. Vamos a poner una frecuencia de paso de 1000 Hz y una frecuencia de rechazo de 1800. Entonces, vamos ahora. Ahí una observación, siempre la frecuencia donde se mide la atenuación o la f-stop debe de ser mayor que la frecuencia de paso. A veces uno no se concentra y pone aquí diferente o menor el valor y la herramienta pues lógicamente no puede realizar el diseño porque
siempre la frecuencia de paso debe ser menor que la frecuencia de donde se mide la atenuación. A especificar cuál va a ser la mano de paso y la atenuación de derecha. Aquí vamos a poner 60 decibeles. Ya teniendo esto, le vamos a exportar el filtro, entonces va a calcular cuál es el orden mínimo para obtener un filtro de tales características y posteriormente vamos a poder exportar este filtro en forma de coeficiente. Seguimos esperando para que el software termine de diseñar este filtro. Y ya quedó. Ahora que ya lo tenemos, vamos a poder comprobar que el filtro que diseñó es de orden 13, donde vamos a requerir 7 secciones de segundo orden. Aquí, como podemos apreciar, tenemos un filtro que atenúa 3 órdenes de magnitud. Si se dan cuenta, ahí probablemente también se equivocó porque un 7 secciones de orden 2 nos daría un orden 14 y el orden que tenemos, bueno, que la herramienta obtuvo es orden 13, entonces probablemente sean 6 secciones de orden 2 y una sección de orden 1 y eso ya sumando nos daría un orden 13. el filtro va a requerir almacenar 13 muestras superiores de entrada y 13 muestras superiores de la. Eso es porque es un filtro de tipo IR donde sí hay participación de las salidas anteriores o salidas previas para el cálculo de la salida actual o la salida presente. Y otra cosa importante es que el orden del filtro es más pequeño comparado con los filtros FIR. Los filtros FIR para lograr estas atenuaciones, por ejemplo 60 decibeles, normalmente requieren un orden mayor. Esa es una de las cualidades de los filtros de respuesta al impulso infinita. Creo que parece evidente, de acuerdo a los resultados que tuvieron, que el orden va a ser mucho mayor. El único detalle, pues ya sabrán, hemos comentado que los filtros FIR heredan las propiedades de los filtros analógicos y una de ellas es que la fase no es lineal. Entonces, en ciertas aplicaciones puede haber algunos inconvenientes por utilizar filtros de esta naturaleza. Por lo demás, pues ocupan localidades de memoria mucho más pequeñas de lo que se necesitaría para prototiparlo como un filtro de tipo FIR. Entonces, vamos a buscar cuál es la frecuencia de corte de nuestro filtro. Si se fijan, pues está bastante cerca del kilohertz. Sería como por aquí, ¿verdad? Unos 57. Ok. Y la frecuencia de rechazo, vamos a buscar el primer punto en el que tengan 60 decibeles. Pues igual estamos prácticamente cerca del valor que solicitamos. Ahí está, unos 789. Bastante cerca. Muy bien. Ahora que ya obtuvimos esto, vamos a exportar nuestro filtro. Le vamos a dar acá en archivo. Vamos a ponerle export. Y va a generar un archivo XF. Es un archivo de texto cualesquiera. Le vamos a poner aquí Eso es lo que quiero que anoten. ¿Cuál es el procedimiento? Porque ese es como lo vamos a hacer. Entonces, por favor, hay que registrarlo en un cuaderno para que lo puedan hacer y lo puedan replicar y puedan probar también sus filtros de respuesta al impulso infinita de la forma que probamos el filtro FIR, o sea, aplicándole senoides. Esta es la forma de exportar, más bien de obtener los coeficientes de las secciones que generó la herramienta de diseño. Solo filtro en vez de obtener siete filtros.
porque aquí son 7 filtros de menor orden en vez de tener un solo filtro de orden 13. Entonces el objetivo de lo que él va a hacer ahorita es generar un solo filtro, pero de orden 13, en vez de tener 7 filtros de orden, perdón, 6 filtros de orden 2 y un filtro de orden 1, para en conjunto, digamos, actuar como si fuera, más no es, sino como si fuera un filtro de orden 13. En total, ¿verdad? En total sí tendría el efecto de atenuación que se ve aquí en la gráfica de un filtro de orden 13, pero esa atenuación se logra concatenando 6 filtros de orden 2 y un filtro de orden 1. Entonces, aquí hay que poner mucha atención y copiar en la libreta el procedimiento que él sigue para nosotros realizarlo posteriormente. Vamos a continuar. Soy Vicente aquí y vamos a dejarle decimal. Tiene eh, otros formatos numéricos, pero por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a darle a exportar. Le ponemos el nombre a nuestro archivo. Le damos OK. Y ahora, cuando termine de exportarlo, vamos a poder ver. Inmediatamente lo abre y vamos a poder ver el archivo. Si se dan cuenta, aquí tenemos una matriz que dice SOS matrix y valores de escala. Esto si lo quisiéramos implementar como confusión transferencia, sea como hemos aprendido con la forma directa 1 o la forma directa 2, pues, no es posible hacerlo así. Lo que vamos a ver en esta parte resulta ser que estos valores de coeficiente son pertenecen. Ahí él dijo que no se podría hacer y después se va a contradecir. Sí se puede hacer, pero hay que concatenar los filtros, o sea, hay que pasar los coeficientes, de los filtros como los da la herramienta. ¿Se acuerdan que lo mostramos nosotros que dan unos coeficientes? Y si no, ahorita lo voy a mostrar cómo se ven los coeficientes y se tendrían que concatenar los filtros, o sea, procesar primero con un filtro de orden 2, la salida que nos entrega ese filtro de orden 2, bajas, la volvemos a meter al siguiente filtro, el filtro vuelve a atenuar y posteriormente la salida de ese segundo filtro la metemos a la entrada como entrada del tercer filtro y así sucesivamente, o sea, hay que procesar por varios filtros de menor orden, pero sí se podría hacer. Aquí él dijo que no y después va a decir que sí. O sea, como que ahí se equivocó. Les da una estructura de este estilo. Lo vamos a poder apreciar en esta imagen. Si se fijan, estos son cada uno de estos bloques. Acá hay tres. Bueno, son dos y hasta el bloque eh, cada uno de estos bloques, si se dan cuenta, es un sistema de tiempo discreto de orden 2. Si acá tenemos dos atrasos en la señal, eso significa que estamos, bueno, tenemos en la parte media y con unas amplificaciones, eso significa que estamos realizando un filtro de la. Estas secciones de segundo orden están descritos en la forma directa 2. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es convertir. Bueno, si ustedes gustan implementarlo así, pues no habría mayor problema. Retomamos los coeficientes que salieron en la otra función de transferencia y los vamos acomodando en n sobre 2 secciones de segundo orden, dependiendo. Bueno, ya tenemos ahí el orden del filtro determinado. Ahora que ya se. Ahí entonces dice que sí se puede hacer, nada más hay que tomar los coeficientes que arroja la herramienta y meterlos a cada filtro, a cada, digamos, filtro más sencillo y procesar la señal de entrada con el primer filtro. La salida de ese primer filtro se mete como entrada al segundo filtro y la salida del segundo filtro se mete como entrada al tercer filtro y así sucesivamente hasta tener las 7 Cs. Y aquí habla el de la ganancia, es decir, cada filtro tiene un factor de amplificación. Eso también lo entrega la herramienta de MATLAB. Cosa que cuando tenemos el polinomio en el numerador y en el denominador, o sea, en la forma de función de sistema, ahorita lo voy a explicar,
voy a agarrar, ahorita voy a detener aquí el video y voy a mostrarles a qué me estoy refiriendo con la función del sistema. Entonces voy a, voy a cambiar voy a ir a MATLAB ahora. Eh, Ahora sí. Este es el filtro que yo ya tengo aquí capturado para demostrar la parte de los filtros IR. Aquí está el, el tipo de filtro. Hay dos tipos de filtros eh, que se pueden realizar digitalmente, los de respuesta finita, que son los FIR, y los de respuesta impulsiva infinita, que son los IR o IR, como le menciona él. Entonces, aquí tenemos ya la frecuencia de muestreo, los parámetros del filtro, pero quiero mostrarles la parte de la teoría. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esos coeficientes A y B? Entonces voy a ir a la documentación de filter, que es la función en MATLAB que nos ayuda a instrumentar una ecuación en diferencias. Entonces filter, le pasamos como parámetros el vector B, que son coeficientes de la ecuación en diferencias, y el vector A, que son también coeficientes de la ecuación en diferencias, y la entrada. Y con estos parámetros, MATLAB va a instrumentar la ecuación en diferencias y va a obtener la salida, digamos, como un vector también, una señal de salida. Y de hecho ya lo hicimos para los filtros FIR, ya procesamos con una ecuación en diferencias. Y aquí dice que utiliza los coeficientes B y A de una función de transferencia racional. Va a ser racional cuando sea un filtro IR y no va a ser racional cuando sea un filtro FIR. Voy a ir a la función que ellos le llaman función de transferencia, pero realmente es la función de sistema, puesto que es un sistema digital y no un sistema analógico. Y para los sistemas continuos en el tiempo sí se le dice función de transferencia. De hecho, creo que en este libro que ellos utilizan en el Oppenheim, ahí menciona función de sistema. Aquí dice función de transferencia racional. Yo no estoy de acuerdo en que sea función de transferencia, le voy a llamar yo función de sistema racional. La razón es esa, que estos son sistemas digitales y no sistemas continuos. Entonces aquí tenemos, para que esto fuera la función de sistema, realmente tendríamos que dividir la transformada z de la salida entre la transformada z, o sea, pasar esta variable de este lado o dividir toda la ecuación entre x de z. Si yo divido toda la ecuación entre x de z, me queda y de z sobre x de z igual a esta función racional, y este término me da 1 porque sería x de z entre x de z, eso es igual a 1. Y entonces esto me queda como h de z. Y de z sobre x de z es igual a h de z, y eso es a lo que yo le llamo función de sistema. Es una función racional porque tendría un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Y eso la hace que sea una razón o una división de dos polinomios. Uno en el numerador y otro en el denominador.
se llega de esto a esta parte utilizando la transformada Z. Aquí tenemos entonces que dice que esta función puede manejar ambos filtros, los filtros FIR y los filtros IR. Y NA es el orden del filtro retroalimentado y NB, o sea, supongo que es el número de coeficientes, son el orden de retroalimentación del filtro, o sea, son todas las entradas que se tienen que utilizar, entradas pasadas. NB es para las entradas, entonces por eso le llama feed forward order del filter order. Feed forward se refiere a los NB, o sea, al número de coeficientes que tiene para las entradas, o sea, los Bs son los que afectan a la entrada. Aquí está en la ecuación, en diferencias, fíjense, todos los coeficientes B multiplican a X de N o a una versión anterior de X de N, a una entrada anterior. Son los coeficientes B los que afectan a los valores de la entrada. Una ecuación en diferencias es una relación entre la salida y la entrada expresada como multiplicación de coeficientes por los valores de la entrada, el valor presente y valores anteriores de la entrada. Aquí tenemos x de n menos 1, x de n menos nb. Entonces nb es el número de coeficientes que tiene el, el polinomio en el numerador. Este es un polinomio, fíjense, aquí está multiplicando este valor de coeficiente a la z. Este es otro coeficiente y multiplica a la z a la menos 1. Aquí sería z a la 0. B1 multiplica a z a la 0, por eso no aparece z. Aquí sería Z1 que multiplica a z a la 0, por eso no aparece z. El siguiente término es un coeficiente por la variable z elevada a la potencia menos 1. Y así sucesivamente hasta tener z a la menos na. Entonces, nb y na son el número de coeficientes que tenemos para la entrada, serían los B, y para la salida serían los valores de A, o sea, el número de coeficientes que afectan a la salida. Y aquí está la ecuación en diferencias ya despejada, o sea, esto sería una igualdad, estos términos estarían de este lado, aquí después del valor de la salida actual, tendría más A2 y de n menos 1 más A3 por y de n menos 2 y así sucesivamente más AN más 1 por y de n menos a. Todos estos términos estarían de este lado de la igualdad, por eso es que cuando despejan solamente y de n quedan con signo negativo. Y entonces a eso se refiere él con obtener los valores de A y B para la función racional. O sea, en vez de tener 7 funciones racionales multiplicadas en cascada, o sea, multiplicadas una por otra, por otra, por otra, y luego multiplicar la entrada, la transformada z de la entrada, tenemos una sola función que es a lo que él le llama la función de transferencia. De hecho, esta sí sería la función de transferencia como él la refiere, ¿verdad? Para nosotros sería la función de sistema. Esta es. Entonces vamos a regresar al video para que continuemos con la forma en que necesitamos proceder para obtener los coeficientes de la función de sistema. Lo que vamos a hacer es, Entonces, aquí tengo que compartir. bueno, ya tenemos ahí el orden del filtro determinado. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es
convertirlos para que estas secciones, en vez de que estén secciones en cascada, estén hacia abajo. Tengamos las n trazos en la parte, en un solo bloque, para que sea más intuitivo y tengamos una constante transferencia de, en primer lugar, que sea implementable con la forma directa 1, y en segundo lugar, que sea un solo bloque de orden n en vez de n sobre 2 bloques de orden 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retomar las coeficientes que están acá y vamos a utilizar una función que se llama SOSTT. Entonces, le vamos a poner aquí, abrimos unos corchetes para determinar la matriz, le vamos a pegarlos aquí, entonces ya quedan acomodados. Vamos a determinar una matriz que se va a llamar G, y en esta le vamos a poner los dos coeficientes. Si se fijan, estos de la matriz de orden de secciones de segundo orden son estos que están aquí, el A0, B0, A02, B02. Y los valores de ganancia son los que están acá, el B0 en la posición 0, este de acá, este de acá. Esos son los valores de ganancia, que es la ganancia que va a tener la salida de cada uno de los bloques. ¿De acuerdo? Entonces, o valores de escala. Les vamos a copiarlos también. Lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Y ya que está esto, vamos a poner, vamos a ver un corchete, vamos a llamar B, A igual a SOS to TF y vamos a poner SOS, G. Entonces estamos introduciendo los valores de las secciones de segundo orden y la de la ganancia. Ya que quedó, eh, vamos, vamos a arrancar nuestro código y obtuvimos eh, los, los coeficientes de D y de A. Ahí ya cuando hizo ese procesamiento de utilizar la función SOS to transfer function, o sea, second order sections to transfer function, le pasa la matriz SOS y la matriz G en ese orden y obtiene los coeficientes para afectar a las entradas, que serían los B en el vector B, y los coeficientes para afectar a las salidas en el vector A. Entonces, ya cuando tenemos los coeficientes B y A, que son los parámetros que necesitamos pasarle a la función filter, ya podríamos procesar una señal real con un filtro real y hacer la validación del filtro. Vamos a continuar entonces. Pero este es el proceso que debemos realizar para obtener los coeficientes B y los coeficientes A, ya que MATLAB no los entrega de forma directa y los necesitamos para instrumentar la ecuación en diferencias. ¿Ok? Ahora que ya los tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a operar 3z, B, A, puntos, y vamos a revisar que la función, la respuesta en frecuencia que imprima el filtro sea la que estamos buscando. Ya obtuvimos este resultado. Vamos a buscar nuestra frecuencia de corte. Sería aquí, ¿verdad? 0.048. Si recuerdan, está normalizado de 0 a 1, entonces esto significa que es el equivalente a la mitad de la frecuencia de material, o sea, de 0 a 22,050. Entonces vamos a multiplicar este valor, 0.048 por 22,050. La respuesta es 1058, ¿no? Más o menos acorde a lo que estamos buscando. Ahora, vamos a abrir otra vez la gráfica de la respuesta de frecuencia y vamos a buscar el primer valor. Ahí hay una aclaración. Tiene que él decir correctamente, es la respuesta en magnitud, porque él dice respuesta en frecuencia, pero realmente es la respuesta en magnitud. Y esa, por, digamos, por definición o por omisión, no tenemos que mencionar que es en el dominio de la frecuencia. La magnitud y la fase son valores o, digamos, información
que siempre se establece en la frecuencia. Es como el diagrama de Bode. Es la respuesta en magnitud y frecuencia que sería la variable independiente. Recuerden que un número complejo tiene parte real y parte imaginaria. La parte real se grafica en el eje horizontal y la parte imaginaria se grafica en el eje vertical. Entonces tiene parte real, parte imaginaria y la magnitud es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, la suma, o sea, la suma de parte real cuadrado más parte imaginaria y se le saca raíz cuadrada. Esa es la magnitud de un número complejo. Y la fase es el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Así es como se obtiene estas gráficas. Para cada valor de frecuencia obtenemos un valor que es complejo, sería parte real y parte imaginaria, porque esto es frecuencia, entonces en cada valor de frecuencia obtenemos un solo valor complejo, al cual le podemos sacar su magnitud o su fase. Entonces, ahí yo le corrijo, le ayudo, él dice la respuesta en frecuencia. Tiene que decir cuál de las dos, porque, vuelvo a repetir, puede ser la respuesta en fase o la respuesta en magnitud. Valor en el que haya la atenuación de 60 decibeles, que sería en este caso, este que está aquí, 0,81. Entonces, 0.081 por 22,050. 1786. Igual, sigue siendo bastante aproximado a lo que estamos realizando. Pero ahora ya obtuvimos nuestro polinomio P y A. Entonces, donde cada uno de ellos es el que depende de las muestras de la salida y las muestras de entrada. Si se fijan, el polinomio A tiene como primer término el valor 1. Eso significa que la y de n, o sea, la y sin Ahí se debe de referir a los coeficientes. Este no es el polinomio, sino son los coeficientes. Y obviamente, dependiendo del número de coeficientes, es el grado del polinomio. Por ejemplo, este tiene grado 13, es un polinomio de grado 13. Pero este no es el polinomio, sino los coeficientes. Y este sería el polinomio del numerador, el que se refiere a la variable, a la literal b, y este sería el polinomio en el denominador, y estos son sus coeficientes. trazo va a multiplicarse por 1. Pareciera ridículo plantearlo, pero se debe hacer así. Recuerden que para las muestras anteriores de la entrada vamos a utilizar la, este, el primer valor va a multiplicar a la muestra actual de entrada. Este va a multiplicar a la muestra de entrada atrasada un periodo de muestreo. Este va a multiplicar a la entrada atrasada 2 periodos, a esta atrasada 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, y así sucesivamente. Para el caso de la salida, este YDN podemos descartarlo. Va a multiplicar a la salida actual, pero pues la salida actual es 1. Entonces recuerden que la salida actual no se multiplica por nada, se queda así. Entonces, este que está aquí, el primer coeficiente. Ahí se vuelve a confundir, porque la salida actual no es 1, sino este es el coeficiente que afecta al valor de salida presente. Entonces simplemente está normalizado. Siempre se va a dividir por el coeficiente que tenga la y de n. Todo se va a dividir sobre el coeficiente que tenga y de n, es decir, la salida presente. Por eso es que cuando dividimos toda la ecuación en diferencias sobre el coeficiente que tiene y de n, nos queda 1 que multiplica y de n. Y todos los demás coeficientes sí se ven modificados. Eso es la parte de cuando se despeja y de n, para dejar aislada o del lado de la igualdad únicamente a y de n, queda y de n igual lo que les mostré de la ecuación en diferencia, ya está despejada la y de n. Voy a ir a la ecuación para que quede más claro. Voy a regresar nuevamente a MATLAB para que quede claro por qué queda un 1 ahí. Y él dice que la salida vale 1.
no es el coeficiente lo que vale uno. Otra vez, aquí está entonces. Tenemos, aquí está la ecuación en diferencias donde ya despejaron a y de n. Aquí está la ecuación en diferencias. Entonces despejaron a y de n y todos estos términos que tienen signo negativo estaban del lado izquierdo del signo de igualdad. Entonces era a1 por y de n más a2 por y de n menos 1 más a3 por y de n menos 2 y así sucesivamente. Es decir, todos estos términos que tienen signo negativo estaban sumándose después del coeficiente a1 que multiplicaba a y de n. O sea, estaban después de este primer término de la ecuación en diferencias. Todos estos, a la hora de que los despejan, pues los pasan del otro lado con signo negativo. Por eso tienen este menos. Menos, menos. Y para obtener el valor de y de n, necesitamos dividir toda la ecuación entre el valor del coeficiente a1. Por eso es que al dividir a1 sobre él mismo, sobre a1, aquí nos queda un 1 como el primer coeficiente o el coeficiente que afecta a y de n. Y y de n entonces ya queda eh, por el valor multiplicada por el valor de 1, porque se dividió toda la ecuación en diferencia sobre a1 y por eso aquí queda el primer coeficiente a1 igual a 1. O sea, queda y de n nada más solita. Pero ¿cuál es el coeficiente cuando y de n está, digamos que no aparece un 1? Pues aquí hay un 1 que multiplica y de n. O sea, no aparece ese 1 explícitamente, pero el primer coeficiente a1 sería igual a 1. Y eso es porque se dividió toda la ecuación sobre a1, el valor que tuviera a1. Y de esa manera ya queda un 1 por y de n y todos estos quedaría b1 sobre a1. Eso es cuando se tiene la ecuación, digamos, en forma explícita, o sea, que no la han despejado aquí. MATLAB ya nos dio esta forma, o sea, nos dio el primer coeficiente como igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando ya está así, o sea, cuando ya tiene el valor de 1 aquí, quiere decir que ya dividió todos los demás coeficientes sobre el coeficiente que tenía eh, y de n en la ecuación en diferencias, digamos, inicial. No sé si quedó claro eso que estoy mencionando. O sea, si y de n tiene un coeficiente aquí igual a 1 es porque ya se dividió el valor original que tenía entre él mismo y todos los demás coeficientes se fueron divididos por este coeficiente. Al final eso se tiene que hacer para obtener el valor de salida. O sea, a nosotros nos interesa el valor de salida sin ser afectado por su coeficiente. Por eso es que se tiene que dividir toda la ecuación sobre el coeficiente A1 para que quede la y de n solita, que es la que nos interesa, que es la salida. Entonces, si nosotros queremos procesar, ¿qué significa procesar? Obtener la salida. En este caso, una señal filtrada. O sea, queremos procesar con un filtro, lo que obtendríamos a la salida sería una señal filtrada. Y eso es lo que queremos, no una escala, no escalada, sino la señal de salida, digamos, no afectada por ningún coeficiente, sino lo que vale la señal de salida. Y para lograr eso, pues tendríamos que dividir por el valor que estuviera afectando a la y de n en la ecuación que nos den. Y eso implica dividir toda la ecuación, no nada más este término, sino toda sobre el valor que tiene el primer coeficiente de esta ecuación. Y eso es lo que ya tiene, lo que ya entrega MATLAB. Ya MATLAB entrega la versión dividida, o sea, ya la de y de n solita. Bien, entonces regresemos al video. Acá está lección, lección. Gente, va a multiplicar
a la salida trazada una muestra, a la salida trazada dos muestras, a la salida trazada tres muestras y así nos seguimos. Ahí está describiendo la ecuación en diferencias que afectan a la salida, los coeficientes A afectan a la salida actual. La salida actual sería multiplicada por un 1, o sea, no aparece ningún 1, simplemente tenemos la salida actual. Y las demás salidas anteriores, un instante de muestreo, la salida anterior, 2 instantes de muestreo con respecto a esta, 3 instantes de muestreo, 4, se ven afectadas por estos coeficientes. Así es como está la ecuación en diferencias. Tiene 13 términos. Entonces tendría que afectarse la salida, es 13 instantes de muestreo después de esta. O 12, habría que ver, porque este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces son 13 salidas que necesitamos y 13 entradas previas. Ya con esto podemos comprobar la respuesta en frecuencia, ya es posible implementar nuestro código. De las simulaciones que hicimos en el dominio en el tiempo, vamos a poder utilizar estos coeficientes y también modelar los filtros en el dominio del tiempo. Metemos una señal sinusoidal, pasa por estas etapas y la filtra. En este caso, pues, si retomamos el código del filtro FIR, vamos a poder utilizar, bueno, tendríamos solamente que terminar el código, aparte poniendo estas muestras de entrada y luego los coeficientes de las muestras de salida. Sería complementar. Ahí pues hay que pasarle los parámetros a MATLAB. Entonces vamos a regresar a MATLAB. Ya vimos cómo se pueden obtener los coeficientes de la ecuación en diferencias, que es lo que nos interesa para poder procesar. Entonces voy a detener aquí el video y me parece que esta información es de la Universidad de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me parece que es de ahí. No dice más. Pero bueno, ya vimos que cómo se hace. Vamos ahora a MATLAB. Para replicar lo que él hizo. Entonces aquí vamos a entrar a FDA Tool. Igual todos, por favor, vayan siguiendo el procedimiento para que una aclaración. En el examen no vamos a trabajar con filtros IR porque va a ser una señal de audio, o sea, una señal de voz. Es audio y como se mencionó ahí, y como ustedes ya también lo investigaron y lo saben, los filtros IR tienen la desventaja de que la fase no es lineal, o sea, afectan a la fase de la señal de forma no lineal y eso, pues como nuestro oído sí detecta fase, o sea, nuestro oído sí puede detectar fase porque tenemos dos oídos, entonces podemos eh, ver si un sonido viene del centro o viene del lado derecho o viene del lado izquierdo, precisamente por el retardo que tiene cada sonido. Es decir, nosotros podríamos simular retardos de fase para dos canales. O sea, nosotros podríamos hacer lo que hacen los efectos del cine, los que han prestado atención cuando está una película exhibiéndose y tiene ese sonido envolvente y es digital todo ese procesamiento.
el famoso surround o esos procesadores que tienen en los cines. Sonido envolvente se le llama, la traducción sería. Y en inglés sound round o surround. Entonces, lo que hacen es variar la fase. ¿Qué significa variar la fase? O sea, que tenga un retardo menor el sonido, por ejemplo, si queremos que se perciba como que un vehículo viene del lado derecho, necesitamos meter un retardo más corto a las cajas acústicas del lado derecho que el retardo que viene de las cajas del lado izquierdo. Entonces eso para nosotros nos va a hacer percibir que el sonido viene del lado derecho porque llega más rápido a nuestro oído derecho que al oído izquierdo. Entonces nuestro cerebro ya está adaptado y cuando alguien nos habla, sabemos de dónde viene el sonido sin nosotros pensarlo, o sea, sin decir, o sea, hacer la pregunta, simplemente nuestro cerebro está, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, el cerebro evolucionó y puede determinar de dónde viene el sonido, porque vuelvo a repetir, un mecanismo de supervivencia, y eso fue una evolución nuestro cerebro para permitirnos escapar ciertos peligros. Si por ejemplo escuchábamos una fiera o un depredador que se escuchaba del lado derecho, pues sabíamos que venía por ahí, entonces corríamos para el otro lado, ¿verdad? O nos escondíamos inmediatamente porque sabíamos que estaba un depredador del lado derecho y no íbamos a ir al lado derecho, sino nos íbamos a esconder al lado izquierdo. Eso, pues fue un proceso y se desarrolló el cerebro para poder identificar la fase. O sea, compara el sonido del lado, el cerebro está comparando realmente los tiempos de arribo de los sonidos y, y, y de alguna forma sabe que llegó primero el sonido del lado derecho que el del lado izquierdo, entonces dice, eh, viene el sonido o el depredador está del lado derecho y hay que correr, ¿verdad? Hay que escaparse y esconderse. Eso es la fase, o sea, la fase es el retardo que tiene el sonido. Y para efectos de audio o de voz, sí nuestro oído puede detectar perfectamente la fase. Entonces, como el examen consiste en sonido, o bueno, va a ser una señal audible, entonces no vamos a poder procesar, porque sería un error procesar con un filtro IR porque le va a afectar la fase. No sé si me explico, o sea, la fase es el retardo que tiene la señal de salida con respecto a la señal que entra. O sea, un filtro pues, nos da la ventaja de atenuar, que es lo que buscamos, pero siempre involucra un retardo porque le cambia la fase. Entonces, la fase de salida, la fase de la señal de salida no es la misma fase que tenía la señal cuando entró. Le agrega un retardo. Y ese retardo es variable o no lineal para los filtros. En los dos casos es variable, pero no es lineal. O sea, no va variando conforme aumenta la frecuencia, sino hace unas curvas de variación, a diferencia de los filtros FIR. En los filtros FIR la fase va variando de forma lineal. Y digamos que el efecto no es tan o es menos drástico en los cambios que tiene la fase. Esto es importante porque el ejemplo que yo les dije de los sistemas de video de cine, ellos tienen que controlar bien la fase para que la película vaya, como son sistemas digitales, utilizan pues procesamiento digital y tendrían que controlar la fase para que la película no distorsione de dónde provienen los sonidos. Y es decir, que el espectador se sienta como si estuviera ahí en la escena. Si se escuchan los vehículos, cómo pasan, van a pasar de un lado a otro y eso lo van a controlar con la fase. Y bueno, si ustedes prestan atención cuando vayan al cine,
van a observar eso. Es el sonido envolvente y es parte del procesamiento digital de señales para entretenimiento. Regresando al examen, no sería conveniente por esta parte de que altera la fase de forma no lineal. Entonces en el examen se tendría que usar un filtro de tipo FIR y es un poco más simple, pero lo que busca el examen es que ustedes apliquen la ecuación en diferencias. Lo estamos viendo porque es parte de los filtros digitales y también es importante. En algunas aplicaciones se podría utilizar un filtro IR y antes de programarlo en un procesador se tiene que pues diseñar. El método sería diseño, simulación o pruebas y luego ya instrumentación en el procesador. Ese sería el procedimiento. No se iría directamente al procesador a programar el procesador sin haber hecho análisis de estabilidad, si el filtro es estable, si cuántos coeficientes, cuánta memoria voy a ocupar, si el orden del filtro me da el resultado que yo quiero. Entonces, todo eso se hace en una plataforma más eficiente que es MATLAB. Y una vez que ya se determina que el filtro está acorde a lo que se necesita, entonces sí se pasa a programar en el procesador. Si se fijan, aquí no hay que conseguir capacitores, no hay que conseguir bobinas o resistores para hacer el filtro. Es un procesamiento puramente matemático, son multiplicaciones y sumas. Y lo interesante es que los coeficientes que se obtienen hacen ese efecto sobre la señal. Podemos tener un filtro pasa bajas, un filtro pasa altas, un filtro pasa banda, y simplemente son coeficientes, no son valores, perdón, componentes como en el caso de los sistemas de filtrado continuos. Eso es lo interesante del procesamiento digital, que es, nosotros podemos tener un procesador y podemos hacer filtros pasa baja, luego si ocupamos un filtro pasa altas, simplemente cambiamos el programa, ya tenemos un filtro pasa altas y es mucho más rápido el desarrollo una vez que se conoce todo esto, porque programar, por ejemplo, saber usar MATLAB, saber cómo son los filtros, qué características tienen. O sea, es un poco más de instrucción, pero una vez que se conoce, se puede hacer más rápido los desarrollos, porque simplemente es cargarle a la memoria del procesador el código y no hay que soldar nada, no hay que ir a comprar componentes. Podemos hacer múltiples sistemas en estos procesadores que son programables por instrucciones o por circuitos que son los FPGAs o los estos CPLDs. Son otro tipo de procesadores digitales de señales, pero esos son por circuitos. Es diferente un procesador digital de señales que sería muy similar a los procesadores que tienen las computadoras, que hay que hacer un código y hay que compilarlo y después bajarlo a la memoria en código en lenguaje de máquina. El compilador nos genera el lenguaje de máquina y luego ya ese lenguaje de máquina se lo grabamos en memoria permanente al procesador. En el caso de las computadoras, todo el código en lenguaje de máquina está en el disco duro y arranca y lee el sistema operativo y la computadora pues se puede utilizar. En el caso de los procesadores digitales de señales de tipo programables por instrucciones, es lo mismo. Se compila el código, se programa en lenguaje C, se compila y se genera el código de máquina y se le graba ese código de máquina al procesador. Se enciende, se le graba en memoria permanente, en una memoria flash. En el caso de las computadoras está en el disco duro, esa es memoria permanente. Ahora, en los FPGAs, que son otro tipo de procesadores digitales de señales, también se le graba el código, pero ahí se programa en otras herramientas que son VHDL, son lenguajes descriptivos de circuitos. Entonces, circuitos lógicos hacen esas instrucciones. Tablas de relaciones lógicas hacen funciones digitales, por ejemplo, multiplicadores
o sumadores, y esos son los FPGAs o los CPLDs, que son otra forma de realizar procesamiento digital. Son los dispositivos físicos que en el diagrama bloques que les mostré al inicio, recuerdan, es el dispositivo que lo hace, es el procesador digital de señales. Están los convertidores, los transductores, etcétera. Pero el dispositivo que hace ese trabajo es el procesador digital de señales, y hay de dos, digamos, sopas. Está los CPLDs o FPGAs, los cuales se programan con VHDL o Verilog, son los lenguajes. Si quieren investigar más sobre eso, son los lenguajes VHDL y Verilog, que son este, lenguajes descriptivos de circuitos, y los procesadores digitales de señales, que son los que tienen las empresas como Texas Instruments, como Analog Devices, como Microchip, tienen sus propios procesadores pequeñitos de señales, eh, los DCP-PIC, algo así, o DCPIC. Pueden investigar sobre esos dispositivos, son de bajo costo y pueden hacer algunos procesamientos de señales, y esos se programan en lenguaje C para generar el código. Por ejemplo, esa ecuación de diferencias que tenemos es la que se tendría que programar ya sea en un FPGA, en un microcontrolador o en un procesador digital de señales de los de instrucción, y con un convertidor analógico digital se toman las muestras, se alimentan a la ecuación en diferencias y se obtiene la salida. Esos son la forma de construir los sistemas ya reales, físicos, dedicados. Pero esto es el contexto. MATLAB solo nos sirve para diseñar nuestro filtro o nuestro sistema, para simular, entender el problema, darnos una idea de cuáles son la interacción de las variables. Es decir, nos ayuda a comprender el problema en el cual nosotros estamos trabajando, y hacer pruebas para, para llegar a la etapa final, que sería programar ya en el sistema dedicado. Entonces, no queda en simulación, no se puede entregar una computadora con MATLAB porque requiere un operador, no se hace procesamiento en tiempo real. Si se fijan, les doy yo el archivo y se procesa un archivo, eso se llama procesamiento fuera de línea. En cambio, en un cine, la película está sucediendo en tiempo real, se le llama, y el sistema tiene que estar procesando eh, esa información en el momento, como va surgiendo, y eso se llama procesamiento en tiempo real. Y nosotros estamos haciendo procesamiento fuera de línea, lo que se llama offline processing. Es decir, tenemos que tener todo el archivo y lo procesamos por archivo. Y eso no es en tiempo real. Bien, vamos a detener por el día de hoy la sesión. Traten ustedes de hacer el filtrado con lo que ya tienen, o sea, cómo exportar, y utilicen la función filter para hacer la ecuación en diferencias, y debería de comportarse el filtro eh, como un filtro pasabajas. O sea, diseñen un filtro. Voy a abrir aquí el que ya tenía yo capturado, nada más como ejemplo. Ustedes tienen toda la libertad de hacer su filtro porque ya conocen la herramienta, ya saben cómo exportar, cómo poder utilizar, obtener los coeficientes A y B. Entonces pueden hacer un filtro pasabanda, pasa bajas, pasa altas, y ya saben también cómo probarlos. Ahora, muy importante es esto que siempre he dicho, que la frecuencia de muestreo debe de ser la misma con la que ustedes generen sus muestras de la senoide, con la que van a probar el filtro. Si no hacen eso correcta, y además el ancho de banda de operación del sistema digital es la mitad de la frecuencia de muestreo. Si tenemos 10.000, como es este caso, máximo podemos procesar hasta casi cercano a 5.000 Hz. O sea, podemos nosotros alimentar señales de 4.998 Hz, por ejemplo, a este sistema, a este filtro, y debería de funcionar. Más allá de 5.000 ya no, porque van a salir cosas muy extrañas, porque
estamos superando ya la frecuencia de Nyquist. O sea, el ancho de banda nos estamos saliendo de ese ancho de banda que está determinado por la frecuencia de muestreo de acuerdo al teorema de Nyquist. Entonces, todo esto nos sirve para reafirmar conceptos de reales. Y eso pues es más tangible, más didáctico que estar en los libros y que no es que los libros no sean buenos, pero nos dejan, digamos, más teórico, menos tangible y eso después de 2, 3 días o una semana o poco tiempo se va a olvidar. Y en cambio aquí es más tangible, es un conocimiento, por ejemplo, escuchar un sonido más interactivo también para ustedes y también más perdurable. Eso es lo que busco y es un poco la razón de hacerlo de esta forma. Digamos que de lo malo estamos sacando lo mejor. No podemos estar en el aula, que también tiene sus ventajas, pero estamos sacándole provecho a las herramientas que tenemos, a que todos ustedes cuentan con Internet, que es una fuente muy buena de información. Y por el día de hoy vamos a terminar aquí para que descansen, puedan cenar a gusto y continuamos el próximo jueves. Bueno, les agradezco mucho su atención y que pasen buenas noches.